Pero al final, pues eso es lo que también lleva a las personas a discriminar, ¿no? Como pues, una narrativa, una historia, una idea, reforzada por entretenimiento, arte, cultura, economía, política, que pues sí, te lleva obviamente a ver como en distintos niveles a otras personas, ¿no? Que no están en ese estatus hasta arriba. Ahora, ¿no? Sí tiene mucho que ver en la narrativa que una persona puede crear, pero qué tanto también tiene que ver el que ellos mismos sean testigos de que dentro de su cultura, pues sí hay cosas muy cabronas, güey. Y obviamente eso si lo refuerzas con un loco que dice que somos los meros, no sé, que hay que mandar a la chingada a todos, obviamente pues creo que la gente también se sube a ese barco y dice, pues claramente, ¿no? Los mismos alemanes, güey, al lado de los campos de concentración, sabían perfectamente que había campos de concentración, güey. O sea, no mames, sabían perfecto. Es más, hay un caso hasta de un pueblo en donde ellos, no me acuerdo de cuál campo de concentración es, pero ellos, desenterraron a los cuerpos que dejaron los alemanes ahí y los fueron a enterrar a otro lado por la peste que se estaba creando. Los mismos civiles, güey. O sea, ¿sabes? Como es gente que estaba involucrada realmente. Entonces, ¿qué chingados hace que tanta gente en verdad pueda sumarse a algo así, güey, ¿no? El concepto de raza, cómo lo asociamos hoy en día y todo eso, pues también es algo nuevo que emergió pues también como del estudio del ser humano a través de la ciencia y de la biología y de la evolución, ¿no? Entonces, antes realmente la forma en cómo se discriminaba a las personas pues tenía otras razones, no tenía bases y fundamentos biológico-evolutivos, ¿no? Sino más bien culturales y religiosos, ¿no? Ya. Sí. 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 38 de Transmisión Qualia. Pues el día de hoy estamos frescos como una lechuga porque... ¿Por qué? ¿Por qué estamos frescos, Daniel? Cuéntanos. Pues realmente no sé por qué dijiste eso, pero... Pero bueno, suena agradable, ¿no? Estar fresco como una lechuga, entonces. Güey, te tenía que sacar de contexto porque estábamos... No, creo saben, es que el tercer intento de grabación porque estábamos un poco bloqueados, pero pues ya, nos desbloqueamos. Ya, yo creo que es por el tema, porque el día de hoy vamos a hablar de un tema... ¿Qué? Nada. Ok, el día de hoy vamos a hablar de un tema un poco complejo o que quizás al día de hoy es delicado, sobre todo por todo lo que se está viviendo con los movimientos activistas y demás. Y pues vamos a hablar del racismo y de la discriminación. Ya saben que a Daniel y a mí no nos gusta casi meternos en camisa de 11 varas, ¿no? Entonces, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Bien, pues vamos a hablar de eso porque en el episodio, creo que sí fue en el episodio pasado, o ya unos episodios atrás, habíamos dicho que íbamos a hacer una prueba para medir, se puede interpretar como para medir qué tan racistas o qué preferencias así automáticas tenemos hacia ciertos grupos raciales, ¿no? Hay otros test también como para género, orientación sexual y todo eso, ¿no? Pero eso no lo hicimos. Nosotros el que hicimos fue la prueba que se llama de asociación implícita, sino prueba de asociación implícita, ¿no? En cuestión racial, ¿no? Para ver qué preferencia teníamos, si hacia niños afroamericanos o niños americanos europeos, ¿no? Güey, Entonces, otra pues la vez estás hicimos. diciendo, ¿qué preferencia te... O sea, te digo que si eso ¿Qué? lo sacan de contexto, güey. Sí, Sí, no, y preferencia aparte bueno, teníamos hacia niños afroamericanos o hacia niños sí, yo sé. euroamericanos, Sí, ¿no? cuando lo Es estaba como diciendo de dije, estos puta, güeyes, pero ¿qué bueno, pedo? así es la prueba, ¿no? O sea, esa es la prueba que de hecho Sí, de hecho, ahorita sí. a lo mejor voy a poner así aquí ya en el video para los que quieran ver el episodio completo con el video, eh, la grabación, ¿no? De la prueba que yo hice, ¿no? Luis también hizo la misma prueba, pero para que vean que es una prueba verdadera, que de hecho está creo que en la página de Harvard y vamos a poner el enlace, ¿no? También por ahí, para que la puedan
hacer, ¿no? Entonces, pues sí, es una prueba así como bastante controversial, obviamente por los resultados que te puede dar y también por la manera en cómo lo están midiendo, que también, bueno, ha entrado como luego en controversia, ¿no? Cómo está, de hecho, diseñado el- la prueba y cómo es la metodología para evaluar, ¿no? Los resultados, ¿no? Eso también puede ser algo controversial, ¿no? Ojo, Pero bueno, ajá. no, pero nada más rápido aclarar, o sea, obviamente la prueba no se enfoca en realmente ver qué prefieres, si niños afroamericanos o niños europeos americanos, es para más o menos ver tu reacción automática hacia el tipo de raza, ¿no? O hacia, pues sí, precisamente es más eso, ¿no? Sí, pero ellos, o sea, el resultado que te ponen, o sea, ya al final cuando haces la prueba, te ponen, tus datos sugieren que tienes una ligera preferencia automática para tal, ¿no? Comparado con tal, ¿no? Entonces Pero ellos no mismos necesariamente te utilizan dice esa... ligera, ¿eh? Puede ser que tengas una fuerte preferencia. Ah, sí puede ser. Ajá, sí, 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 pero al final es una preferencia, eso es a lo que voy, es como así Ah, lo ok, están ok. enmarcando ahí en esa prueba, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, ya hicimos la prueba, Luis y yo, y pues, Luis, compártenos tus resultados. Pues mira, mi ¿O resultado saliste súper dice, santo? Super Santo, pues no, ni tanto, ¿eh? Creo que voy a empezar a causar polémica porque mis resultados dicen que tengo una modesta automática preferencia por los niños europeos americanos. Otra vez, ahora yo estoy metiéndome en chale control. Por, por los europeos americanos comparados con los niños africanos americanos. Eso es lo que sacó mi resultado. ¿Tú, el tuyo qué dice? Ujú. El mío dice ligera preferencia a lo mismo, ¿no? A americanos europeos que a los afroamericanos, ¿no? Entonces, digo, para poner un poquito más también en contexto y que se entienda todo esto, pues hay que rapidísimamente así como explicar, ¿no? De qué trata, cómo se hace esta prueba, ¿no? Cualquiera la puede hacer, ¿eh? Así, y dura, ¿qué? 10 minutos, 15 minutos. De hecho, Súper la tienes que hacer rápida. muy rápida, ¿no? Súper rápida. Eh, Súper rápida. No sé si que tú quieras, Luis, así como más o menos Pues explicar cómo funciona. sí, pues en sí la prueba es muy sencilla. O sea, te va poniendo eh, en la pantalla, bueno, sí, estás lo tienes que hacer en la computadora y te va poniendo imágenes. Primero es únicamente imágenes, ¿no? No, o palabras, no recuerdo, pero una de dos. Pero empiezas primero pon tú con únicamente imágenes, ¿no? Tanto de niños afroamericanos o niños europeos americanos. Así es como los denomina el test. Y tú tienes que ir, bueno, te dice que pongas tus dedos, el de la mano derecha en la letra I latina del teclado y el de la mano izquierda en la letra E del teclado. Y cuando salga en la pantalla una imagen, perdón, en las esquinas de la pantalla va a decir si es europeo americano o afroamericano, ¿no? Y tú tienes que ir con el teclado, bueno, con las letras, ir poniendo a dónde corresponde, ¿no? O sea, la del lado derecho, pues que sea afroamericano y la del lado izquierdo europeo americano, ¿no? Primero, es como el paso más sencillo. Luego lo mismo, pero con palabras. Entonces, te van saliendo palabras, pero ahora en las esquinas o en las casillas a donde tienes que ir colocando estas palabras, en lugar de que pongan europeo americano o afroamericano, te va a salir bueno o malo. Es decir, si esta palabra es denominada buena o es denominada mala. O positiva, no, es más bien positiva o negativa, ¿no? Creo Palabras era placenteras, ¿no? Palabras placenteras. placentera, sí. Ajá, cosas placenteras y no placenteras. Ajá. Y no placenteras. Entonces tú tienes que ir denominando si Ujú. la palabra, o determinando más bien si la palabra es placentera o no. Ya con lo mismo con las letras. Y después empieza a hacer un intercalado, ¿no? O sea, entre fotos y palabras. Bueno, Entonces, determinando no que la palabra es placentera, ¿no? Más bien, que es una concepción, algo placentero lo que está
definiendo esa palabra, ¿no? Digamos, Ajá. tragedia, Es que pues son es algo no adjetivos, ¿no? placentero, ¿no? Ajá, si no en sí que la palabra sea placentera o no, sino más bien la connotación que tiene esa palabra, pues es negativa o positiva, placentera o no placentera, ¿no? Ajá, exacto. La manera en la que califica algo, si es placentero o no. Y ya después empieza a intercalar, ¿no? O sea, si tú ya sabías que del lado derecho iban los afroamericanos y del lado izquierdo los europeos americanos y del lado derecho las palabras placenteras y del lado izquierdo las no placenteras, pues ya cuando te va saliendo lo tienes que ir pues ahora sí que posicionando con las teclas al lugar al que vaya, ¿no? Y después, después los cambia de lugar, ¿no? O sea, ahora las palabras placenteras van con los europeos americanos y las no placenteras con los afroamericanos, de manera en que los van intercalando. A todo esto, lo importante es que el test lo tienes que hacer rápido, o sea, lo más rápido posible, porque obviamente el tiempo de respuesta define mucho si tuviste tiempo para procesar la respuesta o si lo hiciste de manera eh, como instantánea, ¿no? O sea, que lo hiciste como inconscientemente. Ujú. Y evidentemente, mientras más rápido, más inconsciente y pues más fácil es determinar, ahora sí que tu Tus resultado preferencias, ¿no? o Supuestamente, ¿no? tu preferencia Ujú. exactamente. Pues eso es más que nada, básicamente ese es el test. Mm. No Sí, sé si pero me lo que faltó yo algo. entiendo, ellos miden el nivel de preferencia que tienes si te equivocas, ¿no? Por ejemplo, si a la derecha sale un americano blanco, y la palabra placentera, está del lado también del americano blanco, este, y te sale, no sé, el americano blanco, ¿no? Y una palabra placentera. Bueno, digamos, la placentera más bien está del lado del afroamericano, ¿no? Y la no placentera del lado del europeo americano, ¿no? Entonces, si te sale la palabra placentera, pero le das clic en donde está el europeo americano, o sea, ahí lo que se deduce, según yo, pues es que implícitamente, muy automáticamente, tú estás asociando una palabra placentera con un americano europeo, ¿no? Eso pasa cuando te equivocas, ¿no? De hecho, te sale un tachecito. Vamos a poner hicimos una grabación antes, vamos a poner el video, así como de la prueba que yo hice. Entonces, pues esa es como la prueba, la pueden hacer así pues, 10, 15 minutitos. Como dice Luis, entre más rápido lo hagan, pues va a ser, eso va a indicar que ustedes están respondiendo pues lo más supuestamente inconsciente y automáticamente, ¿no? Que es lo que quiere medir, ¿no? Esta prueba, ¿no? ¿Qué tanto asociamos las palabras negativas con cierta raza y qué tanto las asociamos con otra raza, por así decirlo, ¿no? Y si te equivocas, pues eso implica que tienes más preferencia hacia, no sé, digamos, palabras positivas las asocias más con europeos, ¿no? O al revés, ¿no? Y bueno, al parecer, pues nosotros nos equivocamos, pues más, ¿no? Bueno, nos salieron más esos tachecitos, ¿no? Con esa relación. Así es. Y pues aquí viene lo interesante que si, o sea, si tomas, digo, al final este test no te define la persona que eres, ¿no? O sea, como dices, nada más te da el resultado, te da una sugerencia del tipo de inclinación que tienes, hacia dónde es como tu respuesta más automática, hacia dónde se dirige, ¿no? Pero Ujú. obviamente para terminar, si una persona es racista o no, pues también tiene que ver mucho, o sea, tendrías que profundizar más en la persona, sus acciones, cómo se desenvuelve con personas de otras razas, etcétera, 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 ¿no? Pero de primera instancia, se podría decir que, eh, pues no sé si lo quieras decir como racismo, pero pues Daniel y yo tenemos cierta inclinación hacia una etnia, pues, no, pues sí, una etnia de personas europeas americanas que de africanas americanas. Ahora, eh, esto yo creo que también, o sea, aquí, ¿por qué lo menciono? Porque creo que el punto de decir que una persona es racista así como así, creo que es algo muy simplista, ¿no? Y creo que tendríamos que, como ya dije, profundizar más. Pero también sí tiene una razón de ser que las personas voltemos a ver a cosas
similares o familiares a nosotros, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, estás en un país y vas a otro país sobre todo más a nivel continente, ¿no? O sea, si estás, por ejemplo, en América, es más, no, en mismo América, o sea, tú ves en Norteamérica la mayoría de las personas de Estados Unidos o de Canadá son pues blancos o rubios, ¿no? Rubias. Y en México la mayoría no lo somos, no somos ni En blancos ni Estados rubios. Unidos sí, quién sabe. Bueno, En Estados Unidos sí, quién sabe, pero en Canadá, pero pues en yo creo Canadá, que son bueno, sí, más. porque en Estados Unidos sí, sí, Ajá, tienes toda la razón, es más ujú, multicultural el país. ujú. Pero supongamos que de Canadá, ¿no? Bueno, o un país europeo. Y tú te vas a un país de Latinoamérica, en donde quizás no somos, la mayoría no somos ni blancos ni rubios, pues obviamente llama la atención la otra persona, ¿no? La persona que destaca por su color de piel o sus rasgos o lo que sea. Y de entrada no quiere decir que pues, seas racista en sí, sino más bien te llama la atención una persona que es distinta, ¿no? Te repito, o sea, ya al final, hoy en día ya es muy, muy versátil, es muy diverso el nivel o más bien la cantidad de culturas o de etnias que hay en un solo país, ¿no? Bien lo acabas de decir de Estados Unidos, que pues, es un país de gente principalmente inmigrante y de todos lados del mundo, ¿no? Pero al final de cuentas, aún así, o sea, si tú vas de un país occidental a un país asiático, o viceversa, alguien de un país asiático a un país occidental, pues quieras o no, sí te llama la atención, ¿no? ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a ver gente similar, con rasgos similares, aunque el tono de piel, por ejemplo, pueda ser diferente, pero pues, de rasgos relativamente similares. Y cuando ves a alguien diferente, pues te llama la atención. Entonces yo creo que también eso, aunado a que una de las cosas que hablamos, que es el tribalismo, ¿no? O sea, el hecho de pertenecer a una comunidad, el hecho de identificar a alguien o algo como familiar. Familiar me refiero no a de cuestión de parentesco, sino a familiar de cuestión de reconocimiento. Creo que es algo que siempre nos va a inclinar a tener preferencia por esa persona que por alguien que desconocemos, ¿no? Entonces, si estamos hablando que los humanos nos movemos por medio de los sentidos y pues el principal de ellos, o el que más nos caracteriza por nuestras preferencias es la vista, pues obviamente eso va también a aplicar a nivel raza, ¿no? Aunque seamos personas, pues va a aplicar. Ahora, si estamos un mexicano, va a sonar bueno, pero si estamos un mexicano, güey, un afroamericano, un europeo, ¿no? Y un asiático juntos, güey. Por más diferentes que seamos, y de pronto llega un extraterrestre, güey, pues los 4 o 5, o sea, los que estemos formados ahí, vamos a ser mucho más familiares entre nosotros que el extraterrestre, que pues es totalmente distinto, ¿no? Y entonces ya vas a preferir a los otros que están a tu alrededor, que quizás en un escenario común, entre comillas, pudieran haber sido personas bastante diferentes a ti, o sea, a nivel visual, pero una vez que ya llegó alguien que es completamente o un ente totalmente distinto a lo que habíamos visto, tiene mucho que ver con la inclinación que tengamos hacia una persona u otra, a nivel automático. No quiere decir que la gente racista ya esa es su justificación, no, nada por el estilo, no estoy hablando de eso, sino más bien estoy hablando de un nivel de respuesta automática. Ya lo que te hace racista es, o alguien que discrimina, pues sí, obviamente creo que ya va más a cuestión de acciones, de tu comportamiento, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, todo ese choro para justificar nuestros resultados. Sí. Pues, o sea, esta prueba te mide eso, ¿no? Al parecer
el nivel de preferencia que tienes hacia un cierto grupo, ¿no? Eh, y como bien dices tú, pues ese nivel de preferencia, o sea, también de dónde crees que venga esa preferencia, pues también te puede llevar a conclusiones como las que alguien podría tener, que pues sí podría ser muy racista, ¿no? O conclusiones un poco distintas, ¿no? O sea, si asumimos que el ser humano innatamente tiene la programación para identificar y distinguir y discriminar objetos, categorías, personas, lo que sea, eh, entonces de ahí podemos pensar que pues también eh, lo familiar, lo que está a nuestro alrededor, va a ser la norma y por lo tanto lo que no esté a nuestro alrededor, personas digamos blancas, hay que distinguirlas, ¿no? Y eso si lo acompañas, por ejemplo, de una posición así como de psicología evolutiva y de biología evolutiva, en donde se pone mucho énfasis en las adaptaciones que va teniendo el organismo para sobrevivir en el medio ambiente, y si eso lo fusionamos, entonces también podemos como pensar que, ok, es esta onda de aprender a distinguir lo familiar de lo no familiar puede tener un beneficio, ¿no? De supervivencia y puede pasarse este comportamiento de generación en generación, ¿no? Es como un instinto, es algo ya programado en nosotros el poder diferenciar, distinguir y discriminar en el sentido de, pues, de la distinción de las cosas que nos es familiar y útiles a nosotros y las cosas que desconocemos, ¿no? Entonces, si de entrada, pues, o sea, si asumimos todo eso, que eso es verdad, entonces, pues sí, de entrada, sí, o sea, de hecho, pues hay también pruebas, ¿no? Así que las han hecho a infantes, ¿no? Y a niños, 2, 3 años, 4 años, que son muy similares a las que nosotros hicimos, pero bueno, también les ponen un bebé afroamericano, un bebé blanco y por ciertos métodos pueden ellos inferir qué preferencia tienen, ¿no? Si hacia el niño americano o hacia el niño africano, ¿no? Y pues también resulta que los niños europeo-americanos tienden a tener una preferencia mayor hacia europeos americanos, ¿no? Y viceversa, ¿no? Pero también se puede ver que depende, ¿no? También de dónde el niño eh, pues se esté criando, por así decirlo, lo estén criando, ¿no? Si es en una comunidad en donde quizá hay más como pluralidad, por así decirlo, de fenotipos, por decir algo, entonces, pues, quizá ese niño va a estar más familiarizado, ¿no? Con ese tipo de pluralidad y por lo tanto no va a tener este componente innato de distinguir y discriminar, no va a ir directamente a esos, ¿no? Porque va a haber afroamericanos, no se va a ver europeoamericanos, etcétera, ¿no? Entonces, si lo abordamos así, yo creo que ya de ahí, pues, bueno, uno podría rehusarse un poquito a concluir que es racismo, ¿no? Porque, bueno, también viene acompañado de, pues, del contexto cultural donde uno se encuentre, ¿no? Digamos, si también o sea, el contexto cultural yo creo que va a reforzar mucho, ¿no? Las nociones que tengamos, como tú dijiste, de distinción, ¿no? O sea, a lo mejor nacemos con esta programación innata para distinguir cosas y abrazar más lo familiar, cual sea lo que sea lo familiar. Pero bueno, a través de la cultura reforzamos esas distinciones y discriminaciones que hacemos, ¿no? Y a través de la cultura, pues también si empezamos a ver en películas representando a afroamericanos como bandas, ¿no? Malas y todo eso, pues quizá esa innatez del ser humano de discriminar e irse hacia lo familiar, pues se va a forzar más y se va a unir más hacia lo familiar porque también está habiendo un componente negativo en las personas que están en esas películas, ¿no? Afroamericanos que los depictan así como malos, ¿no? Entonces también yo creo que, o sea, si asumimos todo esto de la biología evolutiva, psicología evolutiva y todo esto, o sea, entonces podremos decir que pues o sea, hay una cierta innatez, ¿no? En el ser humano para distinguir y discriminar cosas porque tiene un valor de supervivencia que en sí no es racista, por así decirlo, ¿no? Más bien lo que va a hacer que eso sea racista, pues sí va a ser el contexto cultural donde nazcas y también pues yo creo que las experiencias, ¿no? También, si desde muy chico
llegas a tener experiencias desagradables o que consideras desagradables con personas que no son de tu raza o que no tienen el mismo color de piel que tú, pues también, o sea, puede llevarte, ¿no? A, a sobre evaluar, ¿no? Ese riesgo o ese peligro que tiene ese grupo, ¿no? Sí, sí, totalmente. De hecho, o sea, ah, es algo complicado porque podríamos hablar mucho desde la postura de la psicología evolutiva, que al final, pues sí creo que clarifica y demuestra de cierta forma, pues gran parte de nuestras acciones. El tema es dónde está, el problema es cuando se cruza esa línea delgada en donde haces algo de manera intuitiva y haces algo ya de manera intencional, ¿no? Y peor aún es cuando le sacas provecho a esa manera, a esa respuesta automática o a ese instinto que tienes con el objetivo de suprimir o de sobreponerte ante alguien, ¿no? Que creo que es ahí donde ya se convierte en racismo o en discriminación o lo que sea, ¿no? Ejemplo es pues lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, ya quizás en su momento o en el pasado, pues nos servía esta parte de desconfiar en los desconocidos y de no acercarte, ¿no? Que hasta la fecha, de hecho, esto lo platicamos en el episodio pasado, me parece, porque de hecho de ahí también creo que nació la propuesta de platicar sobre estos temas en este episodio. Pero pues el claro ejemplo es cuando vas caminando por la calle y de pronto ves a una persona que va así como, no sé, o sea, con ciertas características, ¿no? En México es muy común que las personas que se puedan vestir, y te lo digo porque pues me acuerdo que yo así me vestía de chavo y creo que tú también cuando te vistes pandrosón, o hasta la fecha cuando me llego a vestir medio pandroso, ya no tanto como en ese momento, pero me acuerdo que cuando me vestía más pandroso y así, pues la gente desconfiaba de mí. O sea, vas caminando, vas en el camión, en el metro y como que sí te voltean a ver y dicen, o sea, como que sientes como la gente luego se puede alejar y después descubres que tú mismo lo haces, ¿no? O sea, yo mismo me he alejado, me he cruzado incluso la banqueta de un lado a otro cuando voy caminando en un lugar con mi mochila. Cuando veo a alguna persona o una bandita, ¿no? Una bolita de personas que van vestidos pandrosones o lo que sea, ¿no? O de cierta forma que te causa desconfianza. Y, o sea, eso, repito, eso creo que pues sí sigue siendo parte de nuestro instinto de supervivencia y que pues probablemente esté mal, pero pues también eso creo que si lo mezclamos ahora con una de las cosas que tú decías que es la experiencia, que pues en México es muy común que la gente, o sea, que sí te asalten y por lo general el perfil de las personas que asaltan es de gente que está vestida de forma pandrosa, pues entonces ya mejor, más vale, ¿no? Más vale aquí corrió que aquí quedó. Pero el problema es cuando ya esto se empieza a generar, o más bien cuando ya se empieza a esparcir a un nivel macro, a un nivel político, económico social, ¿no? O sea, que ya la gente ya voltea a ver a cualquier persona con ciertas características de una manera como repulsiva. Y el problema es también ya que, o sea, tú velo, o sea, claro, ejemplo es que tú vas a un antro o antes, no sé, güey, yo no sé si todavía sigue haciendo, creo que ahora ya son un poco más abiertos, porque yo a los que he llegado a ir, la verdad es que no es mucho de salir a antros ni nada, pero los que he llegado a ir, pues no son como tan exigentes, pero recuerdo que hace un chingo cuando llevaba a salir con mis hermanas a los antros, o sea, una, te dejaban entrar más rápido porque ibas con mujeres, y dos, si ibas con tenis o lo que fuera, bye, güey, no entrabas, ¿no? Entonces, imagínate, si eso hasta un nivel
social, económico, ya está tan fuerte, güey. Pues entonces creo que ahí es donde ya hay pedo, porque ahí es donde ya te das cuenta que no es cuestión de que una persona, o sea, a lo que voy es que el racismo o la discriminación no se da nada más por decir, ay, o sea, como por criticar o por hablar mal de una raza o en sí, o sea, si fijas, está como en el día a día. Y lo que traté de demostrar ahorita con esto es que es algo que proviene quizás de algo, una parte como natural, pero que lo hemos ido adaptando, como dices, a nivel cultural, ¿no? Y peor aún ya cuando lo haces a nivel social, económico y político. Entonces creo que ahí ese es el pedo en el que nos encontramos, pero por otro lado también, ¿cómo, cómo decirle, a ver, o sea, por un lado entiendo que mucha gente ha caído en la zona de víctima por estos hechos, porque mucha gente se ha aprovechado de estas experiencias para discriminar, perdón, a diestra y siniestra. Pero por otro lado, pues también es real que sigue existiendo la delincuencia y que sigue existiendo gente que tiene o sea, características similares y que pues, muy probablemente puede llegar a ser un agresor o un delincuente o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo balanceas eso? Hablando específicamente de ahorita de esto, ¿no? O sea, por ejemplo, estoy relacionando la vestimenta pandrosa con la delincuencia, pero pues esto lo puedes llevar a donde quieras. De hecho, hay una que es un amigo de Jules, no sé si lo ubicas, que tiene pues no sé, es una fundación, una asociación que se llama Mi capacidad no es tatuada, es demostrada, que precisamente defiende los derechos de las personas tatuadas, porque pues por mucho tiempo se ha visto muy mal a la gente tatuada en los trabajos, ¿no? O incluso se le ha tachado de delincuente y demás. Cosa que ya se ha ido, pues poco a poco ha ido disminuyendo, pero pues gracias a este tipo de esfuerzos, ¿no? Pero bueno, ya después de todo lo que dije, ¿tú qué piensas, güey? Sí, pues, o sea, la discriminación, pues sí se puede aplicar así a muchísimos lados, grupos, ámbitos, incluso conocimientos, pues también discriminamos conocimientos, ¿no? Y cuando discriminamos también, yo creo que eso viene muy atado a una actitud, ¿no? Que está atada también a una emoción, algo muy también instintivo, ¿no? Y yo creo que hay veces que eh, esa actitud también puede ser guiada por la cultura, ¿no? Que, por ejemplo, en la cultura, digamos, más occidental, podría ponerse más énfasis en, bueno, en todas las culturas se pone énfasis en el estatus, ¿no? ¿Y qué te da estatus? Ya sea dinero o algo espiritual, este, ya varía de tiempo a tiempo, de cultura a cultura, ¿no? Todo eso, ¿no? Pero al final en el estatus, pues, o sea, lo que implica tener estatus, pues a veces es tener como una jerarquía, ¿no? Algo hacia dónde ir, ¿no? Y con este tema así del racismo, generalmente, pues lo que se alcanza a ver, por ejemplo, en el racismo así científico, que emergió pues principalmente en el siglo XIX y XX, o sea, se ve al ser humano en distintos niveles, ¿no? Distintas formas de ser un ser humano, ¿no? Y se ven distintos niveles porque también están asociados con sus estatus, ¿no? Que están implícitos y explícitos en esa cultura. Digamos, si en Alemania nazi, el estatus alto que se elevó fue el del ario, que por cierto, pues fue una súper malinterpretación, bueno, no mal, yo creo que malinterpretación a propósito y malentendimiento, como quieras llamarle, de los arios, realmente quiénes eran los arios, estos pueblos indoiraníes, que no tenían nada que ver con esta nueva mitología del ario blanco, que es guerrero y alto y güero y así. Esa mitología, pues, en el siglo XIX fue cuando se hizo popular, creo que por un escritor francés, historiador ahí como medio pseudo historiador, más bien, de Gouvernail, ¿no? Y eso, pues lo que hizo, o sea, se impregnó hacia al nazismo, ¿no? Eso, y pues también Gouvernail conoció hasta Hitler, ¿no? Y Hitler también pues tenía contacto con Richard Wagner, un compositor que era conocido porque era antisemita, y en sus óperas creaba mitos, estos mitos arios de Gouvernail, ¿no?
exaltaba la vida germánica y teutónica, ¿no? Y al hombre germánico teutónico lo exaltaba de tal modo que se elevaba y era un nivel superior, y ese era el estatus, ¿no? De la sociedad, ¿no? Como el germano, ¿no? El teutónico, ¿no? Y todo eso pues fue por pues una malinterpretación muy cañón de la historia y de quiénes eran los arios, ¿no? Y varias cosillas ahí que se mezclaron que pues llevaron en parte pues también a la ideología nazi a tener este estatus elevado del ario, ¿no? Y por lo tanto, pues también puedes discriminar, ¿no? Si consideras en distintos niveles a los seres humanos, pues es más fácil justificar lo que vayas a hacer con esos, ¿no? O sea, también con esas personas, ¿no? O sea, en religión, pues también se llega a hacer, ¿no? Los griegos, en la religión védica, también se llegaba a justificar, ¿no? Por ejemplo, las 4 clases, ¿no? De los védicos, ¿no? Con teología, ¿no? Porque era también un sistema, ¿no? De jerarquía, ¿no? Que iba en niveles, ¿no? Entonces, pues si empiezas a tener ideologías que estén compuestas de este tipo de jerarquía como en niveles, entonces pues también va a ser más fácil, ¿no? Como que eso se impregne, ¿no? Así en las personas. Bueno, eso tarde o temprano se va a impregnar y pues lo que hacía Hitler pues con la propaganda, incluso con el arte también, ¿no? Obviamente a fuerza, pues meter esa ideología en el pueblo, por así decirlo, que también el pueblo tiene que estar en ciertas condiciones para aceptar o rechazar esa ideología, pero al final pues eso es lo que también lleva a las personas a discriminar, ¿no? Como pues una narrativa, una historia, una idea, reforzada por entretenimiento, arte, cultura, economía, política, que pues sí, te lleva obviamente a ver como en distintos niveles a otras personas, ¿no? Que no están en ese estatus que hasta arriba, ¿no? Ahora, voy a mencionar algo controversial, bien cabrón. Ajá. Pero A justo ver. es algo que he pensado estas últimas semanas porque, pues ya sabes que me gusta mucho estar metido en estos temas, ¿no? Principalmente la Segunda Guerra Mundial. Y algo que me puse a pensar, estoy justo en las últimas páginas de un libro que me aventé bastante, sí te lo enseñé creo, ¿no? Uno que es enorme, el de la Primera Guerra Mundial, que es como con imágenes, está súper, súper chingón el libro, la verdad es que es muy buena editorial, es una editorial que hace libros grandes, o sea, literal, mide de alto, ha de medir como 40 centímetros de alto. Un poquito, sí, ¿no? Sí, son como 30 y tantos centímetros de alto, 40, por algo así de ancho. O sea, sí está grandísimo el pinche libro, lo tienes que leer así en la mesa porque no hay manera de que lo tengas cargando. Que son de esos que parecen como enciclopedias, tal cual, pero tiene unas imágenes padrísimas. Pero bueno, el punto de esto es que una de las cosas que me pregunté, dije, puta, güey, o sea, Alemania, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda, sin hablar de sus guerras previas, ¿no? Pues ha sido, güey, o sea, simplemente es Alemania contra el mundo, cabrón. Y al mundo le cuesta trabajo derrotar a Alemania. En la Primera Guerra Mundial, Alemania prácticamente dominó la guerra los 4 años, güey, de 1914 a 1918, a principios de 1918, Alemania seguía dominando la guerra, güey. Fue hasta más o menos por ahí del verano de 1918 que entró Estados Unidos a la guerra, cuando ya se empezó a equilibrar las cosas. Y también los otros, no estoy diciendo que Estados Unidos haya sido el único que contribuyó para que Alemania se fuera o sea, al declive y perdieran la guerra, ¿no? Buscaran, pues ahora sí que la paz. Pero a lo que ves que dices, güey, o sea, fíjate, la Primera Guerra Mundial, güey, estaba de países fuertes militarmente hablando, estaba Gran Bretaña, güey, que en ese entonces Gran Bretaña, güey, incluía Australia, Canadá, Nueva Zelanda, güey, Irlanda, ¿sabes? O sea, tienes cuatro países bueno, y obviamente Inglaterra, o sea, cinco países, güey, más estás hablando de Francia,
Italia en la Primera Guerra Mundial también estaba en contra de Alemania, güey. O sea, Japón también, bueno, no estuvo tan involucrado, pero sí. O sea, puta, güey, entre 7 países no pudieron, y eso más los pequeños que estaban también ahí apoyando, no pudieron chingarse a Alemania. Digo, del otro lado estaba Turquía y otros países, pero a lo que voy es que la fuerza grande era Alemania, güey. Y entre 7 países no se podían chingar a un país, güey. Lo mismo en la Segunda Guerra Mundial, güey. Y eso que ya tenía la experiencia previa de Alemania. Entonces ahí es donde, ¿a qué voy con esto, güey? Repito, no es justificación y no estoy diciendo que sí, Alemania tiene derecho a hacer lo que hizo y chingue su madre, nos vamos a la mierda todos y que hagan su mundo ario, ¿no? Bueno, ario erróneamente como ya mencionaste, pero a lo que voy es que no sé hasta qué punto, güey, y ojo, es muy delicado lo que voy a decir, pero no sé hasta qué punto también pueda haber un poco de verdad en, en, en lo que proclaman, por ejemplo, en este caso Alemania, ¿no? O sea, que esta gente se crea superior al resto del mundo, no estoy diciendo que lo sean, no me consta, güey, pero si tú ves los hechos, al menos sí han mostrado cierta superioridad en un chingo de cosas, güey, a nivel automotriz. Es más, simplemente en la Segunda Guerra Mundial, tanto en la primera como en la segunda, las Primera y Segunda Guerra Mundial fueron los puntos más cabrones en desarrollo de cualquier área, tecnológico, automotriz, farmacéutico, lo que tú busques, güey, computacional, lo que sea. Y Alemania fue uno de los más fuertes en ello, güey. Fue de los que mejores armas llegaron a sacar, mejores aviones, güey. O sea, ¿sabes? No, no estoy diciendo que tenían los mejores, pero sí estaban siempre estaban dentro de la gama de lo mejor, güey, ¿no? Y hasta la fecha, tú hablas de algo, o sea, si tú hablas de algo hecho en Alemania, sabes que es algo de calidad. Los carros, creo que es el mejor ejemplo, ¿no? Los carros alemanes. Entonces, el orden que tienen, el fútbol alemán, güey, ¿no? Y en el arte, pues no estoy muy relacionado con el arte alemán, pero estoy seguro que pueden tener cosas también muy, muy, muy chingonas, ¿no? Filósofos, güey, o sea, puta, científicos alemanes habían chingos. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Sí tiene mucho que ver la narrativa que una persona puede crear, pero ¿qué tanto también tiene que ver el que ellos mismos sean testigos de que dentro de su cultura, pues sí hay cosas muy cabronas, güey? Y obviamente eso si lo refuerzas con un loco que dice que somos los meros modos y que hay que mandar a la chingada a todos, pues obviamente pues creo que la gente también se sube a ese barco y dice, pues claramente, ¿no? Que no, repito, no estoy diciendo que no lo estoy defendiendo, estoy tratando de entender, o sea, desde que yo empecé como a interesarme más por la Segunda Guerra Mundial, así yo decía, puta, güey, o sea, es que ¿cómo es que todo un país, porque aparte cuando empiezas a leer ya más a detalle de las batallas y demás, te das cuenta que el pueblo alemán estaba súper involucrado en todo el genocidio, güey, en la Segunda Guerra Mundial. No, no, esos güeyes no los mataban directamente, pero sí, rechazaban a cualquier refugiado, pon tú por miedo a que los maten a ellos, ¿no? Pero, puta, los mismos alemanes, güey, al lado de los campos de concentración, sabían perfectamente que había campos de concentración, güey. O sea, no mames, se sabían perfecto. Es más, hay un caso hasta de un pueblo en donde ellos, no me acuerdo de cuál campo de concentración es, pero ellos, desenterraron a los cuerpos que dejaron los alemanes ahí y los fueron a enterrar a otro lado por la peste que se estaba creando. Los mismos civiles, güey. O sea, ¿sabes? Como es gente que estaba involucrada realmente. Entonces, ¿qué chingados hace que tanta gente en verdad pueda sumarse a algo así, güey, ¿no? Y entonces es donde vuelvo a mi punto. O sea, ¿qué tanto es sí la narrativa y todo? Pero al menos desde mi punto de vista, creo que hay un poco de verdad en lo que ellos pues se autoproclamaban o se auto eh, definían, o la manera en la que ellos se autodefinían. Digo, tendríamos que hacer una evaluación de todos los países en una materia o en las diferentes materias para ver quién es más chingón en una cosa o en otro, pero al menos sí mostraban en muchas ramas, pues una superioridad. Pues sí, así es como lo veía yo, güey. O sea, no hay más palabras. Sí mostraron una superioridad en muchas ramas, güey.
¿no? Sí, pues sí, definitivamente, o sea, Alemania sí fue una potencia, ¿no? Así en el siglo XIX y XX, potencia militar, tecnológica, intelectual, ¿no? O sea, pues también grandes premios Nobel vinieron de, pues, principalmente, congruentemente, pues de judíos alemanes, ¿no? O judíos residiendo en Alemania, ¿no? Entonces, de entrada, pues sí, de que bajo el marco así occidental, de una sociedad moderna, pues sí tuvieron o sea, sí eran una potencia, ¿no? Pero también lo que los hace muy interesante, pues es cómo es que esta gran potencia, y como bien dices tú, también con el pueblo así involucrado, porque pues, ok, está el personaje, el gran personaje, ¿no? Hitler, ¿no? Pero también hubo una colaboración inmensa, ¿no? Así a nivel social, artístico también, te digo, hasta con pues, Richard Wagner, ¿no? También privado, ¿no? Con empresas privadas, ¿no? Sobre todo en farmacéutica, ¿no? Que incluso pues hasta hacían drogas, ¿no? Metanfetaminas y no sé qué tanto para los mismos soldados, incluso pues en esa época también se sacaron como algunas tipos no recuerdo qué tipo de drogas, pero que te levantan bastante, incluso para amas de casa, ¿no? Este, ¿A poco? entonces, pues sí, Ese- toda la sociedad sí estuvo, y bueno, se dice, ¿no? Eso ya no sé, a lo mejor tú sabes, pero también se dice que Hitler, su médico personal también le daba cada Se le cosa, daba como cocaína para y todo. mantenerse así, ¿no? Con toda la euforia y todo, ¿no? Pues para mantenerse, ¿no? Pues también con una agenda así tan pesada y tan estresante, pues también, ¿no? O sea, igual, bueno, pero bueno, el punto es que todos se involucraron, ¿no? Entonces lo interesante es ver también cómo una sociedad así que apuntaba hacia un momento bastante interesante y bueno en la humanidad a nivel artístico, político, bueno, no político, artístico, económico, e intelectual, pues pudo llegar al otro extremo, ¿no? Eso es así como bastante interesante y en parte puede ser, o sea, que la relación que tenga, o sea, que esta relación entre el mito de los arios y el éxito que estaban viendo los mismos alemanes que estaban teniendo en estas áreas, económica y intelectual, pues también eso pudo haber reforzado adherirse, ¿no? A ese mito erróneo ario, ¿no? Pero bueno, también, o sea, pues después de la Primera Guerra Mundial, pues Alemania pues estaba destrozada, ¿no? Y el crimen incrementó también, ¿no? Y una de las narrativas que tenía Hitler, pues justamente contra la República de Weimar, pues era, pues que lo eligieron, ¿no? Para también, pues, combatir, ¿no? Toda la delincuencia y criminalidad sin precedentes en Alemania, ¿no? Entonces yo creo que también el mismo pueblo alemán estaba en busca, así inconscientemente, de un salvador y de una ideología así salvadora, ¿no? Y si eso lo asocias a que pues realmente sí ves que están teniendo así mucho prestigio y es una potencia en varias áreas, pues sí te puedes adherir muy fácilmente a ese salvador, ¿no? Y esa idea salvadora, ¿no? Hablando de Salvador, en las religiones, ¿hay alguna religión que, que haya dado testimonio o que en sus profecías o en sus escritos o como le quieras llamar, tenga alguna instrucción o alguna sugerencia o no sé cómo definirlo, racista o discriminativa? Digo, o sea, en el Antiguo Testamento me queda claro que pues, la desigualdad de género era algo brutal, pero me refiero más como discriminar por ejemplo, en este caso a los afroamericanos, ¿no? O a otro tipo de razas. Pues creo que para empezar, pues la palabra raza es bastante reciente, ¿no? Que emergió pues, o sea, después de la Revolución Científica y luego con Charles Darwin, cuando publicó El origen de las especies en 1859, este, y el refuerzo, por ejemplo, Charles Darwin tenía un primo que se llamaba Francis Galton que contribuyó muchísimo a la ciencia de la estadística, de las pruebas y experimentos con gemelos, porque él estaba muy interesado, Francis Galton, le fascinaba, ¿no? La teoría de la evolución a través de la selección natural de Darwin,
pero él quería llevarlo como una práctica, ¿no? Y lo llevó como a un tipo de darwinismo social, en donde la unidad selectiva para sobrevivir no es el organismo, el individuo, ¿no? Como por ejemplo Richard Dawkins argumenta, ¿no? En el gen egoísta, ¿no? Que la unidad para pasarse de generación a generación, la que es seleccionada, es el gen, ¿no? Realmente, ¿no? Y en el darwinismo social más bien es el grupo, ¿no? Y si estás viendo que hay distintos grupos, ¿no? Más marginados que otros, ¿no? Entonces puedes pues también llegar a deducir fácilmente, ¿no? Que se necesita, bueno, un tipo de eugenesia, que es lo que, de hecho, Francis Galton fue el que acuñó esa palabra, eugenesia, como el mejoramiento de la especie humana a través de la selección así como artificial de nuestras mejores capacidades, ¿no? O desechando las peores capacidades, ¿no? O que Francis Galton en realidad pues era alguien que odiaba, por ejemplo, a los negros. Él viajaba mucho y escribía que odiaba, pues les parecía, o sea, como inferiores, ¿no? Entonces, para él la eugenesia pues también requiere eliminar, ¿no? Este tipo de, o para crear una mejor especie se requiere eliminar, por ejemplo, pues a este tipo de características de color negro, ¿no? Porque lo asociaba como algo denigrante, ¿no? Y de ahí surgió la eugenesia y más el término de raza y racial, o sea, se hizo más y pues, o sea, hay discriminación, lo que le llaman, bueno, racismo científico, ¿no? Que es parte de eso, ¿no? Que toma sus bases en la teoría evolutiva de Darwin y la convierte en darwinismo social. Y con los estudios de Francis Galton y todo eso, pues, y su racismo, pues, obviamente, evidentemente eso llegó también no nada más a Alemania, incluso Estados Unidos llegó a tener campos, creo que entre 1907 y 1960 y tantos, campos en donde forzaban la esterilización a personas que consideraban como inútiles o que no pertenecían, ¿no? Como a este grupo de personas seleccionadas para mejorar la especie humana, ¿no? Incluso en Estados Unidos hubo eso, en Suiza raramente tuvo eso también, ¿no? Y, y Hitler y en Alemania, pues Sí, comenzaron no, así pues poco a Alemania poco, ¿no? fue. También, ¿no? Sí, Antes, se antes lo, de se lo matarlos llevó, empezaron ¿no? a hacer eso. Ujú. Y bueno, o sea, lo que iba con todo esto es que también el concepto de raza y cómo lo asociamos hoy en día y todo eso, pues también es algo nuevo que emergió pues también como del estudio del ser humano a través de la ciencia y de la biología y de la evolución, ¿no? Entonces, antes realmente la forma en cómo se discriminaba a las personas pues tenía otras razones, no tenía bases y fundamentos biológico-evolutivos, ¿no? Sino más bien culturales y religiosos, ¿no? Este, eh, que pues, en el caso pues, del judaísmo, que ok, sí, ellos han sido víctimas, así extremadamente víctimas también de discriminación, Discriminación. pero bueno, ellos también, pues, con sus propias, por ejemplo, en el libro de Levítico, que es creo que el cuarto libro del Pentateuco, de la ley de Moisés, ahí se tienen, pues, no nada más 10 mandamientos, ¿no? Sino son 613 más o menos. Creo que les llaman misbats o misbot. Son reglas, ¿no? Y, y parte de esas reglas, o sea, incluso derivan de, por ejemplo, esta aversión a la homosexualidad, que está luego en el Antiguo Testamento. Bueno, yo leí alguna vez un autor que hace como la teología de ese libro, del Levítico, y él argumenta que en las sociedades así aledañas a los judíos, por ejemplo, los hititas, los babilónicos, ¿no? En tierra cananita, ellos practicaban, pues muchas veces o era más aceptada la homosexualidad, ¿no? Y para ellos unirse mejor y tener una unificación más grande los israelitas, evitaban prácticas que otros tuvieran, ¿no? O sea, no, o sea, realmente como por esa practicidad de unirse, ¿no? Que también, bueno, también desecharon, o sea, había otras sociedades así alineadas o sea, en los tiempos de los israelitas antiguos,
que pues también aceptaban la bestialidad, ¿no? O la infanticida, ¿no? Como sacrificios, ¿no? O sea, entonces también, pues obvio, hubo muchas cosas que también ellos desecharon, ¿no? Así que, pues yo creo que la gran mayoría de nosotros ahorita consideramos como, pues, repugnantes, ¿no? Pero al final, pues, esta discriminación de ritos y actos que ellos hicieron fue también como para unificarse, ¿no? A ellos, ¿no? Por lo menos es como el argumento que da esta persona y pues me parece como bastante válido, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, en religión pues también, o sea, puede haber, ¿no? Fundamentos, ya sea religiosos prácticos o religiosos teológicos, que te lleven a discriminar a un cierto grupo de personas, ¿no? En el Bhagavad Gita bueno, del vedismo y luego hinduismo, pues ahí también, ¿no? Se llega a justificar, pues lo que decía, lo de las 4 clases, ¿no? Que son dadas ya como una ley eterna, ¿no? En donde estás destinado a ser esclavo o a ser campesino o a ser como guerrero militar, ¿no? O a ser, antes era como más un rey y ya después fue cambiando como a un asceta, un guía espiritual, ¿no? Un brahman, de hecho antes un brahman, un sacerdote, ¿no? Entonces también tenían como su jerarquía de clases justificadas por teología, ¿no? Entonces, pues la discriminación yo creo que siempre ha estado, pero con tonos distintos, ¿no? Y la discriminación que surgió en el siglo XIX y XX creo que sí tenía un tono muy científico, ¿no? Y por eso también fue muy letal, yo creo, porque pues en esos momentos también las ideas científicas y los avances científicos pues iban cada vez más sepultando a la filosofía y a la religión, ¿no? Y cada vez se veía más dogmáticamente pues todo lo que la ciencia estaba teniendo de conocimientos, ¿no? Entonces tuvo una gran fuerza también la ciencia en promulgar así, pues la idea de la raza y con ello pues también si conectas varios puntos pues te puede llevar al racismo como tal, ¿no? Entonces, porque, a ver, estás hablando de que la religión en la humanidad, yo creo que ha sido de las instituciones que más fuerza han tenido, ¿no? Bueno, hablando principalmente de las iglesias, ¿no? Que derivan pues de la religión. Entonces, te lo preguntaba precisamente por eso, porque no le estoy echando la culpa a la religión de nuestro racismo ni nada, pero si haces una combinación, o sea, como que siento que lo que hemos ido haciendo en el episodio es platicar como de todos los factores que nos han llevado a esta forma de ser, ¿no? De discriminar o demás. Entonces, si haces como una combinación de punto número uno, avalando que tuviéramos de forma biológica o natural cierto grado de discriminación a lo desconocido. Entonces ya tienes la parte natural, ¿no? Ahora, la cultura, que es la manera en la que te desenvuelves en el entorno en el que creces y demás, que dentro de ello entra el factor que te acabo de preguntar, que creo que es muy importante, pues que es el religioso, ¿no? O sea, si es algo que durante nuestra historia ha tenido gran peso, creo que la religión es de las cosas más antiguas, ¿no? O de lo más, sí, de las prácticas más antiguas que se han tenido en la historia del ser humano. Entonces, sí, si tú te adjudicas a que una religión o una deidad que te infiere a hacer ciertas cosas o dirigirte hacia cierto lado, eh, pues obviamente tiene un gran peso también, ¿no? Y luego ahora también, si lo llevas a un nivel científico, que es como ahora, como dices, ¿no? Lo más nuevo, pues creo que es como una amalgama de situaciones que hacen muy complejo, como decíamos al principio del episodio, pues definir a alguien racista y más bien de desmenuzar a alguien que sea racista. O sea, creo que a lo que voy, por ejemplo, es que todos estos movimientos que luchan contra el racismo, la discriminación y demás, en cierto grado, la verdad es que hay algunas cosas que sí se me hacen, eh, pues, un tanto fuera no fuera de lugar, un tanto
irracionales, un tanto exageradas, un tanto sin respaldo alguno, ¿no? Incoherentes hasta cierto grado, pero también viendo toda esta amalgama de antecedentes que son los que nos han llevado a actuar de cierta manera, puedo deducir, o no deducir, pero puedo creo que concluir que quizás esa sea alguna de las formas, pues sí, muy irracional lo que quieras, pero pues probablemente ha de ser de la única forma en la que se pueda como no erradicar, pero mitigar, porque no creo que se pueda erradicar realmente, por ejemplo, el racismo y demás, pero sí creo que pues esta lucha o la lucha es de las únicas opciones que ha tenido el ser humano para ahora sí que contrarrestar algo que tiene tanto peso porque pues tiene peso natural, cultural, científico, todo lo que acabamos de decir, y no hay otra forma, o sea, realmente hemos intentado de todas las formas, ¿no? Porque al final de cuentas, estas mismas cosas que hemos hablado, o sea, porque la ciencia, la religión y todo, así como han influido en nuestra forma de comportarnos de cierta forma, creo que siempre va a tener como su contraparte, ¿no? Entonces, si hay religiones o si hubo en algún momento de la historia que la religión te impulsó a hacer a discriminar y todo, creo que va a haber otra parte que al mismo tiempo te va a estar impulsando a ser eh, pues un buen, eh, un buen ser humano, ¿no? Y ser, ahora sí que cooperar con los demás y ser incluyente y demás, ¿no? Lo mismo con la ciencia, lo mismo que etcétera, etcétera, etcétera. Y se ha intentado hacerlo con todas estas prácticas y ha sido muy complicado precisamente por lo que ya mencionamos, ¿no? Por todo eso que nos forma a nosotros. Y entonces regreso a mi punto en el que creo que, pues sí, la única forma en la que hasta cierto punto se puede erradicar, pues sí es como con la lucha. Que la neta, desde mi punto de vista, sí hay luchas que se me hacen como muy, no sé, güey, o sea, muy racionales, pero creo que ahí está la palabra, ¿no? O sea, creo que pues para poder llevarlo a cabo, pues tiene que ser irracional, no lo puedes racionalizar, porque en el momento en el que empiezas a racionalizar la discriminación, el racismo, etcétera, pues caes en todas estas justificaciones y sigue siendo lo mismo y lo mismo, ¿no? No sé, güey. Creo que esa es como un poco mi conclusión, o sea, al Pero yo no te respecto. entendí con lo de luchar, que dijiste que O sea, es que, luchar. por ejemplo, ves Ujú. que ahorita están, siendo más específico, el movimiento de woke, ¿no? Ujú. O en su momento Martin Luther King, ¿no? Que también hizo sus pues, movimientos que hasta cierto punto eran pacifistas, pero pues siempre terminó en agresión en algunos puntos. O sea, los hippies, o sea, es como que todos estos movimientos que han buscado luchar contra algo, ¿no? Luchar contra el racismo, contra la desigualdad, contra lo que tú quieras. A ese tipo de lucha a la que me refiero, ¿no? O sea, porque es meramente una lucha, güey, es ir en contra de una corriente sin, sin un sustento, o sea, sin una perspectiva objetiva, por así llamarlo, ¿no? Sin una base científica, sin nada. O sea, si tú te fijas, por ejemplo, el movimiento de woke, una de las cosas que hemos hablado mucho de estos activistas es que, pues hasta cierto punto ya actúan sin respaldo alguno. Es como, pues, yo digo que no existen los géneros porque yo no creo en que existan, ¿no? Y a eso es a lo que me refiero, que quizás pues se me hace hasta ilógico, güey. Dices que, ver, güey, espérate, pero entiendo que esa es la forma de contrarrestar todo todo el abuso y todo eh, lo malo o sea, todo lo malo que ha traído las justificaciones de la discriminación, del racismo, etcétera, 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 ¿no? O sea, de las que ya hablé, que son la parte científica, de la religión,
no sé, güey. O sea, Ujú. la biología, etcétera, etcétera. No sé si ya me di a entender. Sí, pues ya ves que Jonathan Haidt en su libro The Righteous Mind, como su tesis principal es que realmente las leyes morales y lo que creemos que es bueno y malo están guiadas fuertemente por el instinto y que después racionalizamos eso, ¿no? A través de, pues, de historias que nos vamos contando, ¿no? Que realmente es algo muy instintivo el, el distinguir cosas de otras y discriminarlas y ya después lo racionalizamos, ¿no? En el caso, por ejemplo, también de ¿cómo se llama? Robert Sapolsky, ¿no? En Behave. Él por ahí menciona que, bueno, quizá ese instinto viene también de varias regiones del cerebro humano, que una de ellas viene siendo la corteza insular, la amígdala, ¿no? Que luego nos ayudan a nosotros a reconocer olores putrefactos, sabores putrefactos, ¿no? Para evitar comerlos porque pues, nos pueden hacer daño, ¿no? Esas Ujú. áreas, ¿no? Pero que al final lo que se está viendo es que esas mismas áreas se van activando conforme también alguien nos cuenta o nos dice una idea que no nos parece, ¿no? O una creencia, ¿no? Entonces, el disgusto también puede venir de, o sea, cuando algo no te sientes que no es verdadero, a veces pues puede venir de un disgusto, ¿no? Muy instintivo que tienes, ¿no? Que pues principalmente su función era distinguir entre olores buenos y malos, ¿no? Y eso al final se Ujú. fue hasta distinguir entre ideas buenas y malas, ¿no? Y yo creo que también esa parte pues es pues complicada, si es así una parte muy innata en nosotros, eh, este componente así del cerebro que nos hace distinguir entre lo que es bueno y malo, como la corteza insular. O sea, si eso es cierto, pues entonces sí es muy complicado que podamos como alejarnos de ese tipo de comportamientos, ¿no? De distinciones entre lo que nos hace bien y lo que nos hace mal, ¿no? Porque al final nos puede hacer bien una manzana, nos puede hacer mal una manzana podrida, pero eso también lo podemos llevar como en el episodio de Black Mirror, ¿no? De que están en una guerra y a las personas, bueno, a los soldados les ponen un como chip, ¿no? Ah, sí. Este, Ajá. para ver Sí, que a las vean. otras personas como cucarachas horribles, ¿no? Ah, sí, sí, Ajá. sí. Y ese chip, pues a ellos pues les provoca un disgusto, ¿no? Lo que justifica que puedan hacer las cosas, ¿no? Que les hacen, ¿no? Y pues eso es lo mismo que hace también, yo creo que el razonamiento, ¿no? O sea, el razonamiento lo que puede llevarte a hacer es, si tienes ese disgusto, lo racionalizas, ¿no? Y si lo racionalizas en mitología aria errónea, combinado con pangermanismo, que esta noción de la unidad, ¿no? De la superraza teutónica, si lo combinas con todo eso, pues sí te va a llevar a ver como los que vieron, como los soldados de Black Mirror, a los judíos así, ¿no? Como con repugnancia, ¿no? Entonces, o sea, si tomamos como todo esa parte, ¿no? Así como biológica y luego que también ideológica, que nos pueden llevar así a comportamientos bastante discriminatorios, pues sí nos encontramos con un muro, ¿no? Bastante grande que pues quién sabe si lo podamos sobrellevar, porque pues tú me preguntabas, ¿no? Que sí, cómo la religión, ¿no? Llegaba a justificar, ¿no? O cómo era el racismo dentro de la religión. Em, pues hay varias, ¿no? Cosas que, y por miles de años en teología y en religión que ha justificado, ¿no? Así la discriminación hacia otras personas, ¿no? Al igual que la ciencia ha justificado, ¿no? También, o la pseudociencia, obviamente los científicos, como por ejemplo, o con mente así muy científica moderna que apoyan como Steven Pinker, a todas estas nociones que tuvo Francis Galton, Now, ¿no? Las ven como pseudociencia, ¿no? Como algo que no es auténtico, ¿no? Pero al final, pues fue en nombre también de la ciencia y en la creencia de sus proposiciones auténticas y verdaderas, ¿no? Entonces, al final, pues seguimos lidiando con lo mismo, ¿no? Como
quizá un instinto que está guiado por nuestra composición cerebral, que nos lleva a reconocer y distinguir entre lo asqueroso y lo que no es, ¿no? No nada más a un nivel de olores y sabores, sino también a un nivel incluso de ideas, ¿no? Y de personas también, ¿no? Entonces, pues si eso lo combinas, ya es como junto con el racionalismo que le podríamos dar a ese disgusto o gusto, pues también se hace muy exponencial, ¿no? Y es lo que lo hace pues bastante como complicado, como trascender eso, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que, o sea, lamentablemente, pues con lo que pasó así en el siglo XX y con pues los datos históricos que consideramos verdaderos de toda la humanidad, así las atrocidades que han hecho, pues ya tenemos hoy en día pues bastante información, ¿no? Creo que, pues, o sea, o sea, la acumulación de información y de conocimientos, que ha tenido la humanidad en los últimos 100 años, o bueno, 500 años desde la imprenta, pues ha sido muy exponencial, ¿no? Y en esa acumulación de datos, de información, pues viene también la historia, ¿no? Que vamos viendo de toda la humanidad, ¿no? Incluyendo pues sus atrocidades. Yo creo que ese puede ser esa como sobreinformación de lo peor que podemos ser los seres humanos, que ya está muy presente y que pasó, o sea, después del siglo XX bueno, con los regímenes comunistas y y también el nazismo, que pues por cierto, ambos con ideologías muy distintas, pues llevaron, ¿no? A regímenes muy totalitarios que al final discriminaban cierto sector de grupos, bueno, ciertos grupos, por razones distintas, pues llevaron a muchas atrocidades. Eso ya lo tenemos muy, bueno, yo siento que pues más consciente, ¿no? La capacidad destructiva del ser humano que puede ser guiada por la ideología, ¿no? Entonces, yo con eso, pues puedo llegar a tener un poquito como de esperanza, ¿no? También de, bueno, quizá pues, pues sí, nos estamos dando cuenta, ¿no? De, nos estamos dando más que nunca cuenta de lo peor de nosotros, ¿no? Entonces, pues yo con eso en mente, pues te digo, o sea, a lo mejor es más como positivo y así, pero creo que puede haber un avance en trascender esta barrera, ¿no? Así como biológico y cultural que nos hacen discriminar a otros grupos y sectores, ¿no? Sí, o sea, pues sí, sí, o sea, sí creo que al final sí o sea, sí, tienes razón, si nos hemos hecho conscientes y si hemos disminuido nuestro nivel de agresividad muy cabrón, que creo que también tiene mucho que ver con muchos factores políticos, muchos factores económicos, ¿no? Que también ha disminuido el nivel de pobreza, este, aunque sé que sigue habiendo mucho, pero ha disminuido y eso también es como dijiste, por ejemplo, hablando de la guerra, pues a la Primera Guerra Mundial, no creas, Inglaterra, Francia, quedaron destruidísimos, güey, igual que Alemania, o sea, a nivel económico, no mames, o sea, aunque ganaron y todo, pero puta, las consecuencias de una guerra son devastadoras para cualquier país, sea el ganador o el perdedor. Y aún así, pues no les bastó haber vivido una guerra tan de la chingada y en 20 años se metieron en otra, ¿sabes? Entonces, y después de esa hubo otras, ¿no? Como la guerra de Vietnam, o sea, como, güey, o sea, como dices, puta cabrón, o sea, o sea, pues sí hemos entendido, o sea, al menos hasta ahorita ya no hemos entrado en en ese tipo de guerras, pero porque yo creo que bien dijiste una palabra, ya estamos más conscientes del nivel de destrucción. El problema es que también, aunado a que ya no hay tanta pobreza, aunado de que el nivel de tecnología que se desarrolló en esas guerras es tan grande que hoy en día una guerra, güey, nos elimina a todos, cabrón. O sea, no hay de que eliminamos a los demás. O sea, una guerra que se lleve a cabo como en los métodos anteriores físicos, güey, nos elimina a todos, güey. Así de fácil, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos factores. Y por otro lado, o sea, sí sigue habiendo un buen de división. O sea, más bien por otro lado, una de las cosas, y ya creo que ya voy a concluir porque sí, ya nos pasamos de tiempo, pero por otro lado,
O sea, no estoy diciendo que no se puedan, o sea, que no tengamos un buen futuro. Creo que sí, o sea, sí concuerdo contigo en eso. Nada más aquí el foco rojo que veo es que ahora se está volteando la balanza hacia el otro lado, que es como estos grupos que están buscando erradicar esta diferencia o esta discriminación y el racismo y la chingada. Ahora están creando más división, ¿sabes? Por medio de voltear. Ahora, ¿qué pasa? Que estas personas son las que ahora voltean a ver a los otros con ojos de estas de la chingada, ¿no? Ah, no, es que tú eres un privilegiado o privilegiada, ¿no? Estoy hablando de los grupos que quizás están más fuertes en estos temas, pero de alguna manera, pues poco a poco ya se va esparciendo eso, ¿no? Y el claro ejemplo lo hemos vivido en la pandemia, güey. O sea, el que no traigas cubrebocas es como un, o sea, automáticamente tienes las miradas encima así no mames, casi casi ya te están acuchillando, ¿no? Y es parte de eso, es como, es lo mismo, güey, nada más que desde la otra perspectiva, es gente creyéndose mejor que los demás, diciendo, es que eres un pendejo. Tú lo ves en las redes sociales. La- 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 las, los memes en los que publican así de, la generación de ahora no sabe lo que era, lo bueno que era tal, ¿no? En mi época. Eso es prácticamente lo mismo que hacía, bueno, no es lo mismo, pero al final van como por el mismo camino, van detonados como por el mismo lugar biológico, como le quieras llamar, que es el quererte creer superior a alguien más, ¿no? O el buscar alguien, no sé si existe la palabra en español, pero como alienar, no, no va. Mm. Este, Sí, sí, sí. sí, o sea, como despojar a la otra persona de tu círculo, ¿no? Como decirle, güey, no estamos a nuestro nivel. Entonces, solo ese es el punto que veo y te repito, ya no para terminar, es como buscar ese equilibrio, porque también el buscar erradicar esto por completo, por eso es que también decía que no creo que se llegue a erradicar, porque el hecho de estar buscando erradicar la discriminación está creando más discriminación, o no sé si más, pero está creando ahora discriminación de otra forma, ¿no? Entonces ese es el pedo. Sí, pues vamos a tener que ahora, o sea, como ir lidiando con todo eso, pero yo creo que también el nivel, la intensidad de discriminación y las repercusiones negativas de discriminación, a lo mejor yo sí creo que sí han bajado, Sí, 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 por este, supuesto. ¿no? Sí, no, pues no También, compares en los sesentas que no podía la gente, antes de los sesentas que no podía la gente subirse en el mismo lugar de autobús, ¿no? Los blancos y los negros, que ahora, ¿no? O sea, sí ha sí, sí, sido. sí, sí, entonces pues yo creo que lo que también va moviendo esos cambios, pues es también el tratar de generar como la igualdad de oportunidades entre las personas en una sociedad, ¿no? Y cuando se empieza a ver en una sociedad así distintos niveles socioeconómicos, intelectuales, incluso hasta artísticos, eh, la desigualdad puede, o sea, sí puede generar como, ¿cómo decirlo? Como una emoción bastante negativa, ¿no? Como de sentido de injusticia a las personas, pero luego lo que llega a generar más ese tipo de sentido de injusticia y emoción negativa en las personas, pues incluyéndome, o sea, en todos, pues es también por qué ocurre esa desigualdad, ¿no? Entonces, pues ya de ahí va a depender pues de cada persona, pues inferir, ¿no? Y deducir y experimentar, pues también por qué cada persona tiene diferentes resultados, ¿no? Entonces, o sea, bueno, a lo que iba con todo esto es que siento que pues también esta onda de discriminación y todo eso, pues está muy ligada a la búsqueda de la, como de la igualdad, ¿no? Que cuando sentimos que hay desigualdad, pues hay también hay un componente ahí como de sentido de injusticia que podríamos decir que también es muy innato, porque pues
igual, si entramos así con la parte así biológica, evolutiva y así, pues también hay experimentos que ponen a chimpancés, así que a uno le dan un plátano y a otro le dan, no me acuerdo qué fruta les gusta, así muchísimo, pero digamos, le dan ese tipo de A fruta. las uvas. Y al Uvas, ¿no? chimpancé, ajá, las uvas, creo, ¿no? Y al chimpancé que le dieron el plátano, pues se emputa, ¿no? Porque pues quiere No, las merecer uvas no. lo No, que las el uvas otro no. tiene, ¿no? ¿Eh? No son uvas, bueno, otra ¿Verdad? fruta, ¿no? Es que ese Entonces, es de pues, otro experimento. Sí, entonces, entonces también ese sentido de justicia, eh, pues va a hacer que puedas discriminar a las personas que veas que no tienen lo que tú tienes, ¿no? Y ya si infieres que es porque tienen más avaricia, o te están dominando de cierta forma, pues entonces, pues ya con eso tienes una justificación, ¿no? También como para ir contra ellos, ¿no? Entonces ese sentido de igualdad y de justicia e injusticia, pues también te lleva a discriminar bastante, ¿no? Entonces, pues eso sería así, ya como lo último que yo diría de todo esto. muy bien. Te voy a dejar con una pregunta para que la respondas. Nada más vas a responder sí o no y ya. Con eso concluimos el episodio. Ay, ¿Crees que sí, a lleguemos a ver. alcanzar? ¿Crees que el ser humano sea capaz de vivir? Son dos preguntas, güey. Las dos son sí o no. ¿Crees que el ser humano sea capaz de alcanzar la igualdad total? O sea, que todos nos lleguemos en algún momento a considerar iguales. ¿Sí o no? Y si sí, ¿crees que eso pueda mantenerse? Sí y no. Ok, ok. ¿Tú? ¿Yo? Ajá. Eh, igual. No, yo creo que yo las dos contesto que no. Tú no. No, Sí, no, no. pues sí. Pues ya luego, pues ya luego así nos cuentas por qué no y no. Va. Así, si quieres pues en algún otro episodio podríamos platicar un poquito también de eso, De la ¿no? Que ya igualdad. habíamos platicado un poquito del futuro, ¿no? De como cuál es el futuro del ser humano, ¿no? Y entre ellos tú decías que pues también, pues para trascender así nuestros propios sufrimientos y cosas que provocamos en nosotros, como en miserias, pues hay que dejar de ser humanos, ¿no? Entonces, si dejamos de ser Pero mi humanos, pues pregunta, mi entonces, pregunta fue de seres humanos, güey, no de ajá, sí, híbridos ni nada. sí, pues entonces, pues, ajá, ligándolo con eso así del futurismo, que pues entonces, pues no podríamos, siendo así seres humanos y nos clavamos con la idea de que somos ultra tribalistas y que racionalizamos nuestros instintos y eso lo consideramos como leyes inmutables, pues sí, entonces no. O sea, Ok, no es posible, ¿no? Que podamos llegar a esa capacidad, ¿no? De sentirnos iguales todos. muy bien. Pues muy bueno el episodio. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Eh, escúchenos a mí ya se me olvida decir esto, ¿va? Pero tú salvaste la noche la vez pasada. Síganos en YouTube, Sí, estamos sí, sí. en Transmisión Qualia. También tenemos un canal alterno en donde subimos fragmentos del episodio completo para que si les gusta, pues se vayan a ver a nuestro canal principal el episodio completo. Este canal se llama Qualia Clips. Estamos en Instagram y en Facebook como Transmisión Qualia. Y pues eso es todo. Gracias y buenas noches.